Hola, bienvenidos a nuestra segunda clase de nuestro taller de literatura y escritura creativa. Hoy vamos a continuar con los temas que venimos hablando para poder ir profundizando en lo que es la práctica de la escritura creativa, del desarrollo del escritor y todo lo relacionado a poder aprender a expresarnos a través de los escritos literarios. Haciendo un breve repaso de la clase anterior, lo que habíamos visto en la clase número 1 fue una introducción histórica para entender cómo se fue desarrollando la literatura a lo largo de la historia, la diferencia entre el poeta y el escritor, ¿no? Cómo antiguamente el poeta era una figura, como una imagen propia, ¿no? O sea, la imagen de un creador, de alguien que tenía la posibilidad de expresarse emotivamente, y que hoy luego eso se disgregó en lo que es el escritor como alguien que escribe solamente ensayos o novelas, y el poeta como alguien que solamente escribe versos. Eso es una disgregación arbitraria de esta época, pero en realidad el poeta es el arquetipo real, ¿no? Los géneros literarios, que tenemos el épico, el lírico y el dramático, que son, los tres grandes géneros a partir de los cuales se derivan lo que hoy se conoce como la novela, la poesía o el teatro. Luego hablamos también de, cuáles son las bases de un relato, cómo uno iniciarlo, que son tres formas, con tres puntos principales: el tema, el argumento y la trama. Son distintas partes que uno tiene que ir iniciando con esto, y distintas etapas en la cual va atravesando nuestro escrito, y luego, cuando ya tenemos esa base, nos vamos a lanzar a la narración completa del relato, ¿no? Es como el plano de un arquitecto, el boceto de un pintor. Necesitamos tener una base para poder, luego ir hacia el libro completo o la historia completa. También hablamos de, la importancia del argumento, ¿no? Mejor dicho, de la trama. O sea, tenemos el tema, el argumento, ¿no? Que son las bases, y luego está la trama. La trama es la que, va a ser la base principal. A partir de ahí nosotros vamos a luego lanzarnos al relato escrito, porque es la que nos va a dar, es como el mapa. La trama va a ser como la estructura de cómo se va a basar, y a partir de ahí luego lo que va a hacer es llevar eso a un nivel más amplio, ¿no? O sea, tenemos cada una de las partes de los elementos del relato bien concatenados, y cualquier elemento que vos saques de ese tema, de la trama, desencadena toda la historia. Entonces es muy importante que la trama esté hecha a tal punto de que no se pueda quitar ningún elemento. Luego hablamos de las 4 etapas de la escritura literaria. Cada una de estas etapas son las que nos va a llevar a tener la novela escrita o el cuento, y nosotros tenemos que ir viendo en qué etapa estamos y ir progresando en el desarrollo. Después tenemos lo que hablamos un poco de psicología, las dos formas de pensamiento, ¿no? Tenemos una forma de pensar más lógica, más racional, más analítica, más fría, más calculadora, y luego tenemos una forma de pensar más artística, más intuitiva, más lúdica, ¿no? Que se expresa más por las emociones, por los sentimientos, y que tenemos que aprender a conectarnos con el lado que más necesitemos dependiendo cada situación. Si estoy en una situación de solamente escribir y corregir, necesito estar con la parte más lógica. Si tengo que estar con una parte un poco más creativa, más de poder extraer ideas nuevas, de poder dejarme llevar con las palabras, es mejor estar con la otra parte más artística y más intuitiva. Y luego tenemos la actitud de un escritor, que son 3 actitudes principales: la actitud más la parte práctica, ¿no? De poder dedicarle tiempo a la práctica. Tenemos la parte más artística, más creativa, y la vocación, ¿no? Lo que motiva todo esto. Porque yo puedo tener esas dos partes, ser bueno en las dos, pero si no tengo una vocación real, un impulso más interno de esto, va a ser algo superficial, y en un momento, como leíamos de Rilke, basta con saber que uno puede vivir sin escribir para dejar de hacerlo, ¿no? Él también era un poeta, quizás uno no lo sienta tan así, pero no importa, uno igualmente lo puede hacer. O sea, en realidad la necesidad del sentimiento está en lo inconsciente, está en lo interno. Uno, a medida que va desarrollándose y ampliando su práctica, va conectándose más con ese arquetipo en uno, con esa vocación, y luego de a poco lo va dejando expresarse. Bien, para continuar, entendiendo un poco el enfoque que queremos darle a la escritura. O sea, si uno revisa la historia, hay distintas formas de escribir, ¿no? Por ejemplo, en la época del Renacimiento se dedicaba más que nada a la escritura, por ejemplo, picaresca se le llamaba, ¿no? Que era más
relacionado a lo que era en la época más del campo o de novelas más relacionadas a temas de aventuras, ¿no? Más a lo externo. Luego está, por ejemplo, las grandes tragedias de Shakespeare, que si bien eran tragedias, digamos, la base es la misma, se transmite experiencias, ideas a través de relatos. Esto, por ejemplo, ya pasa a un plano más psicológico, más dramático. Shakespeare se enfocó más que nada en demostrar todos los conflictos del ser humano, que no es que los inventó él, ¿no? Él lo que hizo fue, por un lado, tomar la forma de los griegos, ¿no? Los griegos tenían una forma de relatar, que era el drama griego, y Shakespeare lo que hizo fue tomar esa forma y adaptarlo a la época. Y por otro lado, bueno, ya se sabe que Shakespeare en realidad era un actor, que era ignorante y analfabeto, y que en realidad quien escribía las obras era un filósofo de aquella época que se llamó Francis Bacon, junto con uno que no recuerdo el nombre, Marlon era. Te lo voy a confirmar después el nombre. Estos dos fueron los que, y bueno, y John Dee, que era otro filósofo, ¿no? Estos tres eran los que escribían las obras de Shakespeare. Se sabía que era un grupo, digamos, era algo oculto, hoy ya se sabe. Pero por ejemplo, Francis Bacon vivía en ese ámbito, podía ver las corrupciones morales y políticas y económicas que tenía el gobierno, y entonces él lo que hizo fue plasmarlo en sus obras. No es que él se lo inventó, ¿no? Sino que fue algo que le ocurría a él. Pero bueno, viendo más en detalle, ¿qué están mostrando, ¿no? estos escritores cuando escriben, por ejemplo, digamos, las historias de Shakespeare, o por ejemplo el Quijote cuando empieza a hablar de Dulcinea, cuando habla de los valores, cuando va en busca de justicia, ¿no? O por ejemplo, bueno, otros grandes autores como Hermann Hesse, que describen toda lo que le pasa al personaje. Dostoyevsky también describe estas cosas, ¿no? O mismo en la antigua Grecia, los relatos que escribían, tanto mitológicos como literarios, eran una enseñanza al pueblo, ¿no? O sea, el pueblo aprendía a través de esos conocimientos. ¿Qué estaba enseñando? Conocimientos psicológicos. Es decir, a través de relatos, a través de experiencias, estaban reflejando algo de la mente, algo que ocurría en la mente. Por ejemplo, la mímesis, ¿no? Que hablamos en la clase anterior. La mímesis es, digamos, como definición es la imitación, ¿no? Pero en realidad, como una definición filosófica y metafísica, es la capacidad natural de imitar lo superior, ¿no? Que eso lo hace la naturaleza con el cosmos, y lo que hacen los griegos es utilizar esta forma de imitación de las experiencias de la vida. Entonces, ¿qué hacían? Veían las experiencias de la vida y las reflejaban a través de obras de teatros, que es lo que hoy se conoce como ficción. No es que ficción es mentira, sino que se lo representa de una forma, con una estructura, pero en realidad se está plasmando algo real, algo psicológico de los personajes. Entonces, lo que hacían los griegos y estos grandes autores, como fui mencionando, es reflejar una forma, digamos, más que nada la psicología de los personajes. Y a través de ellos, el público que lo ve o el lector que lee el libro va a identificar los mismos procesos que tiene él. Entonces se va a sentir identificado, va a ver, digamos, lo que explica Aristóteles, ¿no? Que en la poética, el personaje, el héroe, tiene que, en la historia, pasar de la desdicha a la dicha. ¿Me explico? O sea, digamos, vos en la historia tenés que mostrar una situación del personaje, digamos, decadente o atravesando una experiencia difícil de vida, y a partir de ahí pasa al polo opuesto, a estar bien, a lograr superarse a sí mismo, a lograr desarrollar los grandes valores, ¿no? Entonces, esta experiencia es la que va a ver el lector que lo lee y se va a sentir reflejado, y va a tender a adquirir esas cualidades, va a tender a querer imitar eso en la vida luego cotidiana de su vida personal, porque ese es lo importante de los relatos, tienen como cierto poder, ¿no? La palabra tiene un poder, entonces eso a uno lo influye y puede llevarlo a que uno en la vida tome ciertas acciones. Esto en la literatura se puede usar de una forma positiva, cuando también se puede usar de una forma negativa en otros ámbitos como en la política, ¿no? O sea, ya se sabe que los grandes oradores también eran manipuladores, ¿no? Entonces, es importante entender bien el uso de las palabras que yo voy a dar, que va a influenciar a aquel que lo lea. Y en este sentido nosotros nos vamos a orientar más que nada por la novela psicológica, o como en alemán se dice, Bildungsroman, que empieza a surgir en la cultura alemana a mediados del siglo XVII, del siglo XVIII, con los grandes autores alemanes, y luego se va expandiendo a lo largo del tiempo. La novela psicológica lo que muestra es el proceso de un personaje de aprendizaje, novela de aprendizaje se llama. Pasa una situación, va atravesando una serie de experiencias de vida hasta llegar a
un aprendizaje y un cambio, ¿no? O sea, se muestra algo psicológico, es más difícil de narrar, porque yo no estoy narrando solamente un paisaje o un diálogo, sino que estoy narrando procesos de la mente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a enfocarnos un poco en eso. Ahora, para entender un poco de qué forma escribir o cómo empezar un escrito, o cuando yo estoy empezando a escribir, ¿no?, un relato, decir, bueno, esto es un cuento, una novela, tenemos que tener en claro qué es cada cosa, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer una distinción entre un cuento y una novela, podemos explicarlo de la siguiente forma. El cuento se podría decir como una anécdota. O sea, vos tenés una serie de, digamos, vos tenés vos cuando estás narrando un cuento, o cuando estás escribiendo un cuento, estás contando una porción de hechos, ¿no?, que se convergen, pero que en realidad ya vienen ocurriendo. O sea, los personajes que están involucrados en la obra ya existen, ya tienen una historia, una biografía, ya vienen siendo una forma, y ese venir siendo una forma se va a expresar de otra manera en el relato, ¿no? O sea, en el relato uno va a poder ver como una serie de hechos que se van cruzando, pero de algo que ya viene existiendo. No es que vos empezás un relato o lees un relato al principio que dice, había una vez esta situación, luego vino esto, y luego cuando era grande el personaje. Eso lo puedes leer en un cuento para niños, pero digamos en la literatura, como la estamos estudiando nosotros, no funciona de esa forma, ¿no? Sino que vos, al momento de escribir un cuento, vos ya, digamos, tenés que conocer un poco cómo era la vida de los personajes. Depende igual qué tipo de cuentos, ¿no? Porque, por ejemplo, de los cuentos que enviamos, ¿no?, para leer, no sé si ya leíste alguno, El poeta, de Hermann Hesse. Este cuento muestra un personaje joven que emprende un camino de vida y llega a atravesar todo un proceso de vida hasta anciano, hasta convertirse en maestro, ¿no? Este es un cuento corto, pero que muestra varias etapas de la vida, ¿no? O sea, esto ya, digamos, sería como una especie de fábula. Pero si uno lee, por ejemplo, a Borges o a Cortázar u otro tipo de cuentos, en realidad está mostrando una serie de hechos que se convergen en un momento. Por ejemplo, Un fenómeno inexplicable, de Leopoldo Lugones. El personaje principal ya existe, llega hasta un sitio en La Pampa que se va a encontrar con otra persona, con un inglés, y al llegar ahí, este inglés le empieza a contar lo que le pasaba, las visiones que tenía, ¿no? O sea, los dos ya tienen su historia. Se convergen en esa situación para terminar de contar el relato. Así que eso podríamos entenderlo como un cuento, ¿no? Como un fragmento, una porción, una anécdota de algo que ya viene existiendo. Es como cuando vos le contás una situación a alguien. Imagínatelo objetivamente desde afuera, saliendo de vos, de tu persona, o de que vos conocés a otra persona. Son dos personas que tienen una historia de vida y están contando algo puntual de cada una de ellas. Eso es un cuento. Es una forma de entenderlo. Así que al momento de escribir un cuento, inicialmente uno va a tender un poco a forzar, va a tener que, digamos, ir conociendo la forma de escribir, ¿no? Porque es como que nuestra mente va adaptándose a un mecanismo de escritura, donde al principio va a ser un poco forzado, pero luego con la práctica y el tiempo, ya automáticamente, cuando tenemos una idea de un cuento, se va a tejer solo en la mente, va a ser muy rápido. O sea, nuestra mente nosotros vamos a desarrollar la cualidad de crear historias, y en la mente, ¿no? O sea, se te va a ocurrir una idea, vas a tener una experiencia, vas a vivir algo importante y vas a estar, vas a captar eso como la posibilidad de un cuento, una novela, y rápidamente en tu mente se va a tejer un argumento. Es como que uno ya, digamos, con la práctica ya lo empieza a hacer, y luego uno lo que tiene que hacer es tomar el papel, escribir el argumento y luego desarrollarlo, ¿no? Uno va a ver que hay escritores que digamos, ningún escritor es lineal, no es que se le ocurra una idea y escribir un cuento, se le ocurra una idea y escribir una novela, no, sino que en general los grandes escritores, todos lo que hacen es estar constantemente recopilando ideas, recopilando argumentos, frases, escenas, ¿no? Entonces todo el tiempo va recopilando esto y luego cuando se enfocan en una novela van incluyendo todo lo que ya vienen recopilando. Es como que la mente es una fuente de datos, ¿no? Pero uno no tiene acceso al inconsciente cuando uno quiere. El inconsciente es el que nos transmite las ideas y nosotros tenemos que estar atentos a eso. Entonces es importante estar con la mente puesta en todo el tiempo ver qué ideas nuevas puedo adquirir. Y por otro lado, la novela, ¿no? Ya hablamos del cuento. ¿Cómo es una novela? ¿Qué diferencia tiene el cuento y la novela? La novela es un relato, pero con mayor complejidad. Aparecen más número de escenas, de núcleos, ahora vamos a ver después qué son los núcleos, de personajes.
muestra distintos hechos de la vida, puede ampliarse mucho más, se pueden cruzar relatos, ¿no? En general, un cuento, como lo explica Edgar Allan Poe, ¿no? Edgar Allan Poe tiene un libro muy bueno que se llama Ensayos, y en un capítulo explica filosofía de la composición, es un capítulo, ¿no? Entonces él explica que un cuento tiene que tener, él le llama una unidad de impresión. ¿Qué quiere decir esto? Que vos te sentás, lo lees y en una misma lectura lo terminás, ¿no? Y un cuento tiene que llevarte toda una lectura completa, no es que tiene que, digamos, empezar una situación, después derivarse a otra y ampliarse en el tiempo y llevar horas y horas, no. Un cuento tiene que ser algo corto y que sea completo, ¿no? En cambio la novela, no, la novela ya son varias etapas. En una novela se conjugan varias etapas, se conjugan varios procesos, los personajes van atravesando distintas experiencias, son más personajes. Entonces, digamos, la novela es más compleja y más amplia. Y el cuento es algo más, un fragmento más chico que puede ser cortito, un cuento largo, cuento corto, eso va a estar, digamos, dependiendo de lo que yo vaya a escribir. Pero es importante tener en cuenta cómo hacer para el momento en que yo quiera elaborar un relato, tener claro de qué forma lo voy a escribir, ¿no? Si esto, bueno, esto es un cuento, o no, por la complejidad que veo que tiene esta idea, va a tender a ser una novela. Bien, otra aclaración. Al momento de pensar en escribir, yo digo, bueno, está bien, quiero crear un relato, ¿no? Quiero crear un cuento, o ya tengo una idea de un cuento. Pero uno tiene que tener en cuenta que no es que uno, digamos, crea 100% una historia, no es que uno de repente va a escribir novelas que nunca se escribieron, que nunca nadie hizo, es que uno va a crear algo 100% nuevo. Nada, pero nada en la naturaleza ni en la vida humana existe así. Nada se crea 100% solo, ¿no? Todo siempre viene de otro lado. Esto ya se los contaba en la clase anterior, ¿no? Que Horacio Quiroga explicaba. Tenés que tomar un referente para aprender a escribir, un referente con el cual vos guiarte, que a vos te guste, que vos te sientas identificado y a partir de ahí tomarlo como guía y usarlo para tu propio desarrollo. Luego va a venir el desarrollo de tu propio estilo, pero vos tenés que alimentarte de otro lugar. Entonces, ¿cómo voy a alimentarme también en la escritura, digamos, en la práctica? Bueno, por ejemplo, si yo quiero escribir un argumento, al principio me va a costar un poco, ¿no? Entender cómo hacerlo, tener claridad si la historia que estoy escribiendo es buena o si no, si es muy básica, si le falta componentes, si le falta, digamos, puntos de giro. Uno al principio, por la falta de práctica, no va a poder identificar esto. Esto se va a ir ganando con la práctica de ir haciendo varios relatos y argumentos o tramas, es lo mismo. Pero para uno poder identificarlo, uno saber bien cómo decir, bueno, lo que yo estoy escribiendo está bien, es lo que estoy conforme, es lo que quiero hacer o no, tengo que tomar siempre un referente de otro lado. Esto lo expliqué en la clase anterior, ¿no? Agarrar la estructura de un relato, que a mí me parezca que es lo que yo más o menos quiero hacer, y tomarla como referencia. Puedo hacer dos cosas. Puedo leer el relato y trazarme un esquema de cómo está compuesto todas las etapas, digamos, los puntos de giro, todo lo importante, que eso uno leyéndolo o acordándose de memoria el argumento lo va a poder hacer. O también la otra es, digamos, tratando de ir yo mismo escribiendo mi propio argumento en base a lo que ya leí, ¿no? O sea, de cualquiera de las dos formas me va a servir. Lo que tengo que hacer es tener la estructura y a partir de la estructura ir guiándome en una nueva forma de hacerlo. ¿De qué me va a servir esto? Para tener una base. Porque quizás yo, digamos, no quiero copiar exactamente lo que hizo otro escritor, pero puedo tomar la base y a partir de ahí entender la lógica que utilizó el escritor para poder escribir. Este ejercicio es conveniente hacerlo con varias otras novelas, ¿no? Agarrar varias novelas, varios cuentos que me hayan gustado, que considere que son buenos, y tomar esa estructura y verla, entenderla. Entonces esa forma de entender la estructura me va a permitir, digamos, ser más creativo luego a la hora de pensar en una estructura nueva. Porque al principio me voy a encontrar con esa dificultad, no voy a saber cómo encarar un cuento, ¿no? Cómo encarar un relato. Y esto lo hicieron todos, ¿no? Todos los grandes autores hicieron esta forma de escritura. Por ejemplo, como te decía antes, William Shakespeare, el gran dramaturgo de la cultura occidental. Él tomó la forma de los griegos. Si nosotros leemos los relatos de Eurípides, de Sófocles y de ¿cómo es? Sófocles y de Esquilo, vamos a ver que muchos relatos son muy parecidos, pero lo que cambia es
digamos, el personaje, la vestimenta, la época, el dialecto que utilizaba. Entonces, nosotros lo que tomamos es la estructura básica y la adaptamos a la forma en la cual yo quiero expresarlo, la época, el lugar, los conflictos, todo siempre en eso va a variar, pero la estructura siempre va a ser la misma. Esto es una técnica, se llama la técnica del plagio creativo. Es un poco también irónico, ¿no? Porque plagio obviamente es un delito, pero se está refiriendo al hecho de, digamos, plagio, el delito del plagio es cuando vos copias algo 100% igual, ¿no? Cuando yo tomo un fragmento de un libro y lo pongo en mi libro, eso es un plagio y me pueden denunciar y me van a multar. Pero si yo tomo la estructura y después la cambio, no puede pasar nada porque no estoy plagiando en realidad. O sea, no hay. El plagio solamente es cuando es exactamente igual lo que se está escribiendo. Pero es importante tener en cuenta que no es que yo voy a crear 100% yo mismo las historias, porque eso también me pone en una posición de una responsabilidad que quizás no puedo cumplir, y eso me puede generar frustraciones. Al principio a uno le puede pasar eso, que empieza a escribir algo, ¿no? Le dedica tiempo, días, semanas, y luego es como que cuando uno ya empieza a generar mayor criterio a la hora de escribir, se va a dar cuenta de que quizás no está tan buena la historia, ¿no? Entonces, si uno de repente ve eso y le dedicó tanto tiempo y no tiene en cuenta que quizás necesitaba más práctica, lo puede frustrar y eso puede llevarlo cada vez a desmotivarse a la hora de escribir. Y eso no tiene que ocurrir. Uno tiene que estar todo el tiempo abierto a aprender cosas nuevas. Entonces, si esto no me sale, pruebo otro y me fijo cómo lo escribió otro autor, me tomo mi tiempo. Si esto no me está saliendo, no puedo continuar con la trama, no puedo continuar con la obra, la archivo, la guardo en el cajón un tiempo y dejo que eso madure en mi mente. Y luego de un tiempo, seguramente, cuando la tome, voy a poder entender mejor cómo continuarla. Esto lo digo por mi experiencia y porque todos lo hacen así, ¿no? O sea, hay muchos autores que dicen que empezaron una novela en un momento y la terminaron 15 años después. Así que es importante entender que nada va a funcionar de forma lineal a la hora de escribir. Luego tenemos, digamos, esto que ninguna historia es literal. Toda historia son dos o más historias. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, nosotros leemos un relato de forma literal, el de Un fenómeno inexplicable de Leopoldo Lugones. ¿Qué cuenta este relato? Este personaje que va a la casa de un viejo a visitarlo, y este inglés, medio tétrica su casa, le cuenta historias de experiencias que tuvo paranormales, ¿no? De temas relacionados a monje yogi, ¿no? De que levitaban, de que desaparecían, todos temas relacionados a el ocultismo, ¿no? Y por otro lado le cuenta un secreto, que él tiene una sombra que se convierte en animal y que tiene miedo de eso y no sabe qué hacer. El personaje principal no le cree, que en este caso sería Leopoldo Lugones, porque él habla como en primera persona, y lo que hace es trazar un dibujo de la sombra en la pared y aparece un mono. Entonces esto, digamos, es un fenómeno inexplicable. Bueno, acá hay dos historias. Tenemos por una la historia literal de lo que le pasa al personaje, que es ciencia ficción, que no es real, ¿no? Que es porque no existe eso de que te aparezca la sombra de un animal. Pero por otro lado está contando. También, digamos, está poniendo un simbolismo ahí, ¿no? Porque en realidad esto de la sombra como algo animal es algo que es algo común en todas las culturas, ¿no? En todos los mitos, que en nosotros tenemos una parte sombría, una parte oscura, que es nuestra parte animal. Esto lo explica Jung, ¿no? Carl Jung, el psicólogo, que cuando explica los arquetipos, explica que hay un arquetipo en nosotros que se llama la sombra, que es nuestro lado instintivo animal, que venimos heredando de digamos, la línea animal. Nosotros somos una evolución de la línea animal y heredamos ciertas cualidades que ya tenemos naturales, como el instinto de conservación, y uno de ellos es, bueno, el arquetipo de la sombra. Este arquetipo es nuestro lado animal, que en nosotros se expresa con el odio, con la bronca, con las peleas y demás. Bueno, eso es lo que está mostrando, ¿no? Está contando dos historias. Por un lado está mostrando la historia de este personaje que le ocurre este fenómeno inexplicable, y por otro lado está contando este arquetipo de la sombra, ¿no? Es un simbolismo que pone. Después hay otros que tienen muchos más simbolismos. Por ejemplo, el Hamlet, ¿no? Hamlet, que muestra la historia de este héroe, ¿no? Que quiere hacer justicia por la traición a su padre. Por un lado está mostrando la trama, el argumento tal cual lo podemos explicar, pero por otro lado está mostrando las cualidades heroicas, ¿no? La cualidad de poder luchar, de hacer justicia, de no tenerle miedo a la muerte, ¿no? De poder luchar contra el mal y vencer y morir, ¿no? Porque al final, digamos, es mejor morir luchando que sobrevivir con miedo, ¿no? Esto es un poco la idea que transmite esta obra.
Y luego también refleja, por otro lado, un conflicto de la época, porque eso que contó también es algo que ocurrió en la época, la corrupción moral, el hecho de matar a otras personas para poder conseguir poder y demás. Esto es algo que existió, entonces está contando 3 historias. Está mostrando algo verídico, una crítica a la política y sociedad de la época, está contando una trama literal y está contando un proceso psicológico del personaje que llega a ser un héroe, ¿no? Entonces, cuando nosotros pensamos en escribir una historia, tenemos que ir viendo también el trasfondo de todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que yo le quiero transmitir? Entonces, por ejemplo, recién hablamos de un fenómeno inexplicable. Otro es El poeta de Hermann Hesse. Este cuento, que si no lo leíste te recomiendo que lo leas porque es muy bueno, cuenta la historia de este joven, este niño, que tiene buenas cualidades para lo que es la escritura poética, y todos los reconocen como que es muy bueno y que tiene muy buenos dotes, pero él siente que algo le falta, ¿no? Entonces, más allá del reconocimiento de todos, busca algo más profundo, ¿no? Más trascendente. Y ahí es cuando se encuentra con el maestro de la palabra perfecta, le llama, ¿no? Que es este poeta que aparece de la nada en el bosque y dice que si quiere realmente aprender, digamos, los misterios que tienen los poetas de la palabra perfecta, que lo siga. Entonces le indica dónde está, que está en una cabaña en el bosque. El joven, entusiasmado por esta idea, lo va a buscar y emprende una forma de vida como su discípulo, que lo lleva a tener distintas crisis. Y al final, el joven termina convirtiéndose él mismo en el mismo poeta que había encontrado al principio, y vuelve al mismo sitio donde había él de joven encontrado al maestro, pero él ya siendo viejo y siendo un maestro, ¿no? ¿Qué está contando? Está contando 2 historias. Por un lado está contando la historia de un joven que le pasa este proceso y que se convierte en poeta, literal, y por otro lado está contando la relación maestro-discípulo. Que esto es algo que viene digamos, desde siempre. O sea, siempre existió la relación maestro-discípulo como algo natural y que, digamos, es este mismo proceso de alguien que sin aprendizaje va atravesando distintas etapas y luego él termina convirtiéndose en maestro, ¿no? Digamos, es como el linaje, ¿no? Del maestro-discípulo. Pero bien, bueno, continuando. Ahora estamos hablando de cómo escribir una novela, cómo escribir un cuento, los distintos tipos de formas de escribir, el hecho de que hay 2 historias. Ahora, yo al ir contando una novela, contando un cuento, escribiendo un relato, ¿qué estoy contando? Bueno, eso uno es lo que primero tiene que empezar a preguntarse. ¿De qué estoy hablando? ¿De quién estoy hablando? ¿No? Bien, estoy hablando de los personajes. Yo estoy contando la historia de las personas. O sea, lo que estoy contando es un personaje o varios personajes, su historia y los procesos que van atravesando, las experiencias. Entonces, esto es importante tener en cuenta porque a veces uno se deriva en describir un paisaje, un estado emocional, o algo más poético, ¿no? Y a veces resulta muy abstracto el relato, pero tenemos que tener en cuenta que al momento de redactar un argumento, ¿no? Para luego escribir una novela, o al momento de ya emprenderme directamente una novela o un cuento, estoy contando la historia de los personajes y nunca me tengo que derivar de eso. Ese es el eje de la historia. ¿Para qué me sirve entender esto? Porque a veces uno se encuentra en la situación de que no sabe bien cómo continuar, lo que escribir o de qué hablar, ¿no? Entonces, los personajes van a ser la base fundamental de todo. Es de quien yo voy a hablar, ¿no? Si no hay personajes, no tiene sentido la historia. Si no hay personajes con experiencias, con crisis, con cambios, la historia no tiene sentido. Entonces, ¿qué tipos de personajes hay? Hay 2 tipos principales de personajes. Tenemos los personajes primarios, que son los personajes principales, y los personajes secundarios, que son los que ayudan al desarrollo del argumento. Los primarios siempre son el héroe, ¿no? Este personaje que es el que vive las experiencias, a veces son más de un héroe, digamos, el protagonista también se le llama. Luego está el antagonista, que es el que nos va a permitir poder generarle situaciones al héroe para que este héroe se confronte y busque, superar estos conflictos. No siempre es así, que hay un antagonista, pero es una forma de poder desarrollar la historia. El antagonista puede ser otro personaje o puede ser mismo el personaje mismo. Un antagonista del personaje es sus propios miedos, sus propias dificultades. O sea, siempre tiene que haber otra situación que es la que lleva al personaje a poder buscar un cambio. Los personajes son los que me van a permitir darle forma al argumento. Entonces es importante definir bien al momento de escribir una historia qué personajes la van a componer. Tengo el personaje principal,
Este personaje va a atravesar ciertas experiencias, ciertas situaciones, va a ser el que va a vivir los distintos procesos de la historia, y después, para ir avanzando en un proceso, ir pasando a otra etapa, ir teniendo un conflicto, van a aparecer los personajes secundarios, que no hace falta uno profundizar demasiado en la vida de esos personajes, es mejor conocer la biografía del personaje principal. Entre los textos que te estoy enviando, hay un texto que se llama Personajes, de Ingmar Bergman. Ingmar Bergman fue un director, un cineasta sueco, que él, bueno, era director de cine, del cine de vanguardia de aquella época, y también director de teatro, y escribió varias novelas también. Era un gran escritor. Y él, en uno de sus libros que publicó, que se llama Gritos y Susurros, que en realidad es el guión de la película, no es que escribía guiones tal cual, él escribió un relato y ese relato luego lo adaptaba a la película. Y está el relato si lo quieren buscar. Yo les envié, al principio del relato, él hace un resumen de la vida de cada uno de estos personajes, ¿no? O sea, él, al momento en que, tiene la historia completa, ya tiene definido cómo es el personaje, qué mentalidad tiene, qué conflictos tiene, qué cosas le pasan, qué cosas necesita, por qué le pasa lo que le pasa. Entonces, entender la historia de mi personaje, la biografía, no solamente cómo se llama, de qué color es de la piel, si es alto, si es bajo, si es gordo, si es flaco, más allá de las características físicas, hay que entender en el personaje de la historia que yo voy a contar, cómo es su manera de ser, qué le venía pasando, qué conflictos tiene, qué cosas necesita, cómo va a seguir su vida ese personaje, qué anhelos tiene, qué va a buscar. Entonces eso va a ser la base luego de que yo pueda contar una historia, porque a partir de ahí yo voy a tener presente, bueno, este personaje es de una forma, se va a mover de esta forma, va a tener esto, o sea, tengo que darle cierta autonomía a los personajes van a tener de alguna forma vida propia. Entonces yo cuando, escribo una historia, voy a pensar más, no tanto en cómo voy a hacer avanzar al personaje, sino cómo avanzaría este personaje, ¿no? Es como que la historia va tomando, fuerza sola, la historia misma se va contando. Yo voy a tener una idea, una historia, pero después la historia se va a plantear como se tenga que plantear, la historia se va a contar como se tenga que contar. No es que yo voy a escribir 100% una historia, sino que la historia se va a escribir sola. Es algo que ya está en mí, ya está la capacidad de un cuento, una novela. Yo lo que hago es tratar de ser lo más claro posible al comunicarlo y de estar lo más abierto posible a que las ideas se expresen naturalmente, porque si yo empiezo a poner trabas o frustraciones, no voy a poder terminar de escribir el relato completo, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta los personajes. Ahora, hablando del héroe, el arquetipo del héroe, ¿por qué arquetipo del héroe? Bueno, esto es algo que viene desde la antigüedad. Siempre hubo un héroe que fue el que tenía un desarrollo. Esto, lo plantea muy bien Joseph Campbell en su libro El héroe de las mil caras, donde plantea justamente esto, el arquetipo del héroe. En todas las grandes culturas, en todos los grandes mitos que hubieron, siempre hubo un héroe que fue el que se superaba a sí mismo y atravesaba ciertos procesos en la vida. Este héroe fue cambiando de distintas maneras y hoy en esta época se expresa de otra forma. Lo que hace Joseph Campbell es trazar un mapa. El viaje del héroe se llama. Entonces va mostrando todos los procesos que el héroe va atravesando en su vida para poder tener un desarrollo. Te vamos a mandar por mail junto con este video el esquema del arquetipo del héroe para que lo veas y luego nos puedes enviar tus dudas o consultas para que te la podamos explicar en base al proceso. Este es un mapa que puede servir bastante. No siempre uno lo puede usar 100% así. Puede tomarlo como base y a partir de ahí uno ir adaptándolo a su forma de escribir. No siempre va a haber un anciano sabio, no siempre va a haber, una superación del personaje. A veces el personaje, es trágica su vida, ¿no? Eso es más común verlo en esta época, porque en esa época los héroes tenían ciertos valores y se desarrollaban y lograban una vida heroica. Pero en esta época, al no tener valores, al haber una decadencia en los valores y no haber un arquetipo del héroe en la sociedad en la que vivimos, ¿qué pasa? Como no tenemos un héroe a seguir, atravesamos cierta decadencia, cierto abandono, cierta soledad. Entonces eso es lo que muestran los relatos de esta época, ¿no? Los individuos con crisis existenciales, sin saber bien cómo seguir su vida. Bien, entonces el héroe va a ser la base de la historia y a partir de la cual la historia se va a ir desarrollando. Ahora, cuando yo empiezo a escribir un argumento, tengo el argumento escrito, la trama bien hecha, sabiendo ya cómo va a ser, lo que tengo que hacer es luego ir, pasándolo a otro plano esto, ¿no? Que después esto lo vamos a ver en la clase que viene, que es cómo estructurarlo, pero cuando ya tengo un argumento tengo que ir separando por partes esa trama. Yo ya tengo la trama escrita, ¿no? Cómo hacer de principio a fin, ya sé cómo se va a ir dando. Lo que voy a hacer es separarlo por partes, separarlo por etapas o capítulos.
Si es un cuento, lo puedo separar por partes, pero van a ser menores partes. Pueden ser 2 partes o 3 partes. Inicio, desarrollo, desenlace y fin. Pero en una novela son muchas más partes y, digamos, cada parte va a ser, por ejemplo, un capítulo, y ese capítulo va a tener ciertas situaciones, o sea, ese capítulo va a girar en torno a un núcleo, y ese núcleo va a ser el que se conecta con otro núcleo, otro capítulo, y así sucesivamente va a ir avanzando la historia. Esto lo vamos a ver con más detalle en la próxima clase, pero un poco ya te lo voy adelantando. Entonces es importante tener en cuenta que el argumento que yo escriba primero y luego cuando salte a la trama, esto va a ser luego va a implicar otro salto más, ¿no? O sea, voy a tener que llevarlo a otro plano en partes y luego eso unirlo todo. Bien, para esto, para poder ir guiándome en el proceso de escritura, te invito a que busques la guía por la cual vos ir guiándote. Yo acá te brindo una serie de relatos y escritos que consideramos que son buenos y alimentan la mente del escritor para poder desarrollarse, pero elegí vos el escritor que más te guste y profundizá en su obra, lee sus relatos, tratá de ir guiándote bien cómo este autor va dando los puntos de giro, cómo va cambiando de escena, cómo va, digamos, describiendo la psicología del personaje, cómo va pasando de una escena a la otra, cómo va desarrollando los diálogos, ¿no? Uno tiene que ir estudiando todo esto y a partir de ahí uno haciéndolo. Lo que más a uno le va a resultar en realidad es encontrarse ya en la situación del problema, de que uno lo quiere hacer y no le sale, y a partir de ahí recurre al libro, ¿no? Al autor. Bueno, las dos formas pueden servir, lo hago primero o lo hago después, pero es importante tener presente esa idea, esa dinámica de poder ir teniendo, la humildad o la entrega de poder tener a alguien en quien guiarme y no atribuirme todo a mí mismo, porque eso me puede generar frustración. Y por último, para poder ir cerrando un poco esta clase de hoy, vamos a hablar un poco de la inspiración, ¿no? Porque a veces está un poco, mal entendida esta idea de la inspiración o de poder inspirarme para conseguir ideas. Si yo ahora estuve viendo todo esto, tratando de escribir, elegir mi tema, mi argumento, de empezar a definir cómo va a ser el personaje, qué experiencias va a tener, qué quiero transmitir de este personaje, ¿no? O sea, qué aprendizaje quiero que este personaje realice, tengo que pensar primero en, cómo va a ser esto de la inspiración. ¿Qué es la inspiración? Bien, la inspiración justamente, la palabra lo dice, inspirar, algo que viene de adentro, ¿no? ¿De adentro de dónde? Del inconsciente. En la antigüedad le llamaban la musa inspiradora, hoy se le llama lo inconsciente, pero es una energía interior, algo más profundo que nosotros tiene un saber que nos trasciende. Entonces, tener en cuenta que está eso en nosotros me va a poder permitir conectarme con esa energía y poder empezar a expresar ideas. Al principio nos va a ser un poco difícil, no vamos a poder expresar en palabras lo que nos pasa, nos va a costar un poco. Pero esto no importa, o sea, hay que mantenerlo porque con el tiempo se va a ir expresando mejor. Si uno ya tiene una apertura y una cierta tendencia a querer escribir y querer desarrollar escritos, de repente te vas a encontrar viajando al trabajo en el colectivo, caminando por la calle, cenando, lo que sea, y se te va a ocurrir una idea. Y esa idea es muy importante, tiene mucho valor, así que tengo que tomarla. Y bueno, y así también ir tratando de evocar ideas nuevas a medida que yo voy tratando de escribir y evocando ideas nuevas y utilizando, la tormenta de ideas, dejar que se exprese todo, porque también la mente no es tan racional como el ser humano, ¿no? Uno en general quiere escribir todo literalmente, de principio a fin, y la mente no funciona así, la mente funciona por símbolos, funciona tiene todo un mecanismo, entonces no puedo forzar la mente. Lo que yo tengo que hacer es lograr estados de mayor equilibrio, de mayor armonía, de mayor bienestar, y ahí es cuando la mente opera con mayor fluidez y se puede expresar mejor. Eso por un lado. Por otro lado, otra forma también de poder inspirarme es con lo que se conoce como los disparadores. ¿Qué son los disparadores? Son hechos concretos de la vida, que puede ser una experiencia, puede ser un hecho mío o de otra persona. Son situaciones de la vida que me van dando la idea de escribir un relato. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a coincidir un hecho externo con mi interés por encontrar ideas nuevas y por mi capacidad de poder elaborar un cuento o un poema o una novela nueva, ¿no? Entonces, los disparadores van a ser los que yo de afuera los voy a tomar como ideas. Son sincronismos en realidad, no son casualidades, ¿no? O sea, los escritores van a encontrar eso, o sea, se van a aparecer situaciones que le van a ser muy útiles para escribir un relato. Entonces, uno también tiene que tener esa apertura a lo externo, o sea, tiene que haber una apertura a lo externo de observar todo el tiempo cuándo puede ocurrir algo que me permite tener ideas nuevas, y por otro lado lo interno,
cómo van surgiendo ideas nuevas y yo las voy tomando en cuenta. Esto, como te decías, esta es la etapa del buscador. La etapa del buscador en la cual uno va buscando todo el tiempo ideas nuevas internas y externas. Luego todo eso uno lo va a ir recopilando. O sea, el buscador va recopilando argumentos, va recopilando ideas. Es un proceso más de recopilación. Cuando yo ya tengo recopilado un buen material, luego todo eso lo ordeno y lo paso al papel y a la escritura de la novela, de la trama y demás. Así que bueno, como ejercicio, te invito a que si no terminaste el argumento y la trama, la termines. Y por otro lado, que empieces a elaborar la psicología de tus personajes, que definas, digamos, cómo es ese personaje, qué, por ejemplo, profesión estudió o qué profesión quiere estudiar o por qué no estudió una profesión, cómo fue su vida, su relación con sus padres y si eso va a condicionar el resto de la historia, este personaje, qué inquietudes va a tener, qué cosas le van a pasar, qué preguntas se va a hacer. ¿Qué es lo que lo va a llevar a tener un conflicto y a buscar una salida, ¿no? Y en ese conflicto y buscar una salida, ¿con quién se va a encontrar? O sea, si el personaje inconscientemente está buscando algo, ¿hacia dónde lo va a llevar? ¿Qué es lo que está buscando? Entonces ahí uno tiene que ir teniendo esa forma, ¿no? El personaje después no es que se va a dar cuenta 100% de que está buscando eso lo vas a saber vos. El escritor sí tiene que saber todo este trasfondo. Luego uno pone en la historia lo necesario para que el argumento se vaya desarrollando. Pero bueno, para ir cerrando hoy, te invito a que leas, hagas estos ejercicios, leas los relatos que vayamos incluyendo a clase, porque esto también te va a ayudar a alimentarte y a poder tener ideas nuevas, y nos envíes tus consultas o tus dudas para que te podamos ir respondiendo y ayudando. Los relatos que hayan quedado pendientes para esta clase los vamos a ver la clase siguiente con los relatos que corresponden a la clase siguiente. Así que bueno, sin más, te esperamos para la próxima clase y que sigas con tus escritos y tu práctica. Hasta la próxima.